solamente debemos buscar el punto en el cual las cartas se sientan cómodas para hacer que poco a poco vaya apareciendo una moneda de plata. Podemos hacer que la carta realmente se manifieste, se vaya transformando en la carta elegida. Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy bien, ya que en esta ocasión les tengo ese tipo de videos que yo sé que a todos ustedes les encantan, donde no solamente uno, no dos, sino 3 trucos de magia son revelados en tan solo un video. Y no 3 trucos de magia cualquiera, sino 3 trucos de magia con los cuales te aseguro podrás sorprender a cualquier persona. De verdad, velos, apréndelos y sácales todo el provecho que puedas. Sin más que decir, y si estás listo, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Comencemos. Para el primer truco vamos a utilizar 2 cartas muy importantes. En este caso tomaremos el as de picas acompañado de su carta hermana, el as de corazones. ¿Y por qué estas 2 cartas y no otras? Sencillo, porque se dice que el as de picas y el as de corazones juntos tienen el poder suficiente para parecer objetos muy peculiares. En este caso solamente debemos buscar el punto en el cual las cartas se sientan cómodas para hacer que poco a poco vaya apareciendo una moneda de plata. De esta manera puedes aparecer infinidad de objetos con tan solo 2 cartas. Para llevar a cabo este truco debemos hacer lo siguiente: deberemos tomar una moneda y realmente no importa el tamaño, siempre y cuando la podamos cubrir con una carta o bien con una baraja de tamaño promedio es más que suficiente. ¿Y dónde deberá estar situada la moneda? Muy sencillo, debajo de la baraja, recargada en nuestros dedos en esta posición. Ya que la moneda se encuentra en su lugar correspondiente, debemos colocar la baraja encima de la misma y debemos comenzar el efecto explicando que necesitamos 2 cartas muy especiales, en este caso el as de picas y el as de corazones. Una vez que las cartas ya las tenemos hasta arriba del todo, vamos a arrastrarlas hacia esta misma mano. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, colocamos el dedo pulgar en esta posición por encima de las cartas y comenzamos a retirar toda la baraja haciendo 1 y haciendo 2. De esta manera yo ya tengo toda la baraja en mi otra mano y puedo manipularla o bien dejarla encima de la mesa, guardarla en el bolsillo, pero lo importante es que ya tenemos nuestras 2 cartas elegidas y debajo la moneda de plata. De esta manera ya podemos continuar con el efecto diciendo que vamos a aparecer un objeto muy peculiar. Tomamos las 2 cartas con firmeza, pero únicamente firmeza, no vamos a presionar de más para que el movimiento se vea lo más natural posible. Tomamos as de corazones, damos vuelta y una vez que damos vuelta volvemos a unir con el as de picas para tomar la moneda por debajo y ahora arrastrarla hacia el as de corazones. Giramos el as de picas y así vamos a jugar cuantas veces queramos. Arrastramos la moneda hacia una carta y la carta que está libre la giramos. Arrastramos, giramos, arrastramos, giramos, arrastramos, giramos. Eso lo puedes hacer cuantas veces quieras. Sin embargo, te recomiendo que no sean muchísimas porque al final puede ser que este movimiento sí sea algo sospechoso para el público. Así que lo hacemos un par de veces y ya que estamos seguros colocamos una encima de la otra, pero ahora con la moneda en medio de las 2 cartas. De esta manera. ¿Para qué? Para que poco a poco vayamos soltando las cartas y haciendo que la moneda vaya apareciendo mágicamente en el medio de las 2. De esta manera. Ya aquí podemos dar a examinar la moneda, las cartas y continuar apareciendo más y más objetos. Este fue el efecto número 1, así que pasamos al número 2. Para este truco voy a intentar adivinar la carta elegida por medio de una predicción. Presta mucha atención, vamos a elegir una carta aproximadamente por la mitad, por ejemplo esta de aquí. Quiero que la veas muy bien, guárdala en tu mente, ya que la vamos a perder por el centro de la baraja. Más o menos por ahí, completamente perdida. Ahora, antes del efecto yo le tomé la foto a una carta en específico. Voy a retirar la baraja para que puedan ver claramente de qué foto estoy hablando. El 5 de corazones. Pero ahí no queda la magia, la predicción ya está hecha. Ahora, si creemos mucho en dicha predicción, podemos hacer que la carta realmente se manifieste, haciendo que se haga completamente real. Muy bien, yo sé que muchos de ustedes quieren aprender a hacer este efecto, así que atención a cada uno de los pasos para que el efecto salga de manera muy sorprendente. Lo que vamos a necesitar en este caso son 3 componentes muy específicos. Primero, una baraja. Número 2, una carta repetida, que en este caso estoy utilizando el 5 de corazones. Y número 3, y la más importante, tener previamente en el celular una foto que sea de esta manera. Obviamente debe ser la carta repetida. Ahora, como pueden ver, es una foto
que por un lado está la carta y por el otro está completamente oscuro. Esto no necesariamente debe de ser un fondo oscuro, sino también un fondo blanco o cualquier tipo de color, pero siempre y cuando el color se vea de una forma sólida, ya que de tomarla en el piso, en cemento, en una mesa que tenga algún diseño muy específico, el efecto no se va a ver tan realista, así que ténganlo de esta manera. Ahora, la preparación es muy sencilla. Vamos a colocar el celular de forma vertical y vamos a hacerle zoom a la imagen, colocando la carta aproximadamente en el centro del celular. Ahí está. Muy bien, ya tenemos la imagen. Ahora vamos a bloquear el celular y vamos a colocar la carta repetida por detrás del celular de esta manera. Solamente giramos el celular y lo colocamos encima de la mesa sin ninguna preocupación. De esta manera vamos a tener ya la parte más importante asegurada, que es la imagen y la carta que está detrás del celular. Ahora, ¿cómo vamos a forzar para que el espectador elija exactamente la carta que nosotros queremos? En este caso el 5 de corazones. Muy sencillo, vamos a colocar la baraja en esta posición. Como pueden ver, estoy ayudándome de los 3 dedos, meñique, anular y medio por un lado, el dedo pulgar por el otro y el dedo índice en medio de la baraja. Esto para crear un poco de presión de esta manera. Ahora vamos a ir pasando cartas con ayuda de nuestro dedo pulgar de la siguiente manera. Y en este momento es cuando le vamos a pedir al espectador que nos diga alto cuando él guste. Digamos que nos dice alto por aquí. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarnos de estos 3 dedos para sujetar la carta que está hasta arriba. En este caso, la carta elegida, la que nosotros queramos que elija el espectador. Y ahora con nuestra otra mano, específicamente dedo pulgar por un lado y dedo medio por el otro, vamos a retirar todo el montón que se ha generado de esta manera. Pero esto en un movimiento muy rápido. ¡Fum! Sacamos y la carta que estaba hasta arriba, en este caso la carta que nosotros queremos, el 5 de corazones, se va a quedar en esta posición, que simula ser la posición donde el espectador nos dijo alto. Ya que estamos aquí, le damos a elegir la carta al espectador para que realmente crea que la carta que eligió fue el 5 de corazones. Esto en una secuencia más rápida se vería de la siguiente manera. Dime alto. Alto, perfecto. Retiramos todo rápido y damos a entregar. Es así de sencillo que podemos forzar la carta que nosotros queramos. Así que ya que entregamos el 5 de corazones, le vamos a pedir a nuestro público que se memorice muy bien su carta, que la guarde bien en su mente, ya que la vamos a perder por el centro de la baraja. La perdemos, podemos entregar la baraja para que mezcle el público, podemos mezclar nosotros mismos, y ya que la baraja esté bien mezclada, vamos a hacer lo siguiente. Ok, yo tengo una predicción desde el inicio del efecto. Tomamos el celular con mucho cuidado, obviamente sin enseñar la parte de atrás, ya que de esta manera el efecto se arruinaría, sino que siempre debemos demostrar el frente del celular. Lo desbloqueamos y enseñamos que efectivamente es el 5 de corazones. Ahora lo que tenemos que hacer es colocarnos en esta posición, los dedos de atrás bien seguros, y lo que vamos a hacer es estirar en 1, 2, 3, de esta manera. Y aquí podemos enseñar el celular con completa calma, podemos bloquear el celular inmediatamente para evitar que la imagen se vaya a voltear y se vaya a ver la carta, en fin, para quitar el mayor riesgo posible. Y ya podemos entregar la carta para que el público vea que realmente es una carta común y corriente. Vamos con el efecto número 3. Tercer y último efecto, pon mucha atención. Para esto vamos a elegir una carta de aproximadamente el centro de la baraja, aproximadamente por aquí. Quiero que la veas muy bien, guárdala en tu mente, ya que la vamos a perder de igual forma por la mitad de la baraja. Más o menos así. Y no solo perder, sino también mezclar. Que no haya duda alguna de que la carta está bien perdida. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a encontrar, o mejor dicho, aparecer la carta elegida? Muy sencillo, con la ayuda de la carta 2 de corazones. El 2 de corazones tiene el poder para hacer que la carta, al solo frotar, se transforme en tu carta. Vamos a limpiar un poco para hacer que realmente la carta se vaya transformando en la carta elegida. ¿Quieres aprender este efecto? Vamos con la revelación. Para realizar este efecto vamos a hacer lo siguiente, mucha atención. Vamos a dar a elegir una carta cualquiera, no importa de verdad, puede ser completamente aleatoria. Por ejemplo, en este caso, el 6 de picas. Y una vez que tengamos una carta seleccionada, debemos perderla, pero de una manera muy específica, ya que en realidad no la vamos a perder, vamos a controlarla. Para esto vamos a colocar el dedo meñique debajo de la primera carta, de esta manera. Vamos a levantar un poco dicha carta y el 6 de picas lo vamos a meter debajo de
esta misma carta. Como pueden ver, al haber creado un hueco, parece que la carta se está metiendo en el centro de la baraja, pero en realidad se está colocando en segunda posición. Una vez que acabamos de colocar la carta en esta posición, vamos a mezclar de esta manera. Vamos a colocar el dedo pulgar por fuera y los 4 dedos sobrantes por dentro de toda la baraja, de esta manera. Y vamos a empezar a mezclar 1, 2, 3 y todas las cartas. Al haber arrastrado en primera ocasión la carta de hasta arriba y la carta de hasta abajo, esto nos quiere decir que ahora la primera carta es la carta elegida, el 6 de picas. Ahora, ya que tenemos el 6 de picas hasta arriba, vamos a hacer la técnica de double lift. ¿Qué es esto? Sencillo, arrastrar 2 cartas, colocar de igual forma el dedo meñique por debajo y girar ambas cartas como si fuera solamente una. Es decir, creando la ilusión de que estamos tomando una carta, pero en realidad tomando las primeras 2. ¿Ok? Entonces, colocamos dedo meñique, giramos las 2 cartas, en este caso tenemos 5 de picas y decimos que vamos a frotar con la mesa. Ahora, yo lo que hago en esta técnica para hacerlo más realista es, tomando las mismas 2 cartas, frotar un poco, para que yo pueda enseñar que realmente el 5 de picas sigue en mis manos. Frotamos un poco y podemos dar la excusa de que en realidad le hace falta limpiar un poco la mesa. Limpiamos y ahora sí tomo la carta del espectador, el 6 de picas. Comienzo a frotar nuevamente y hago que la carta cambie mágicamente. Recuerden, muy sencillo, coloco la carta en segunda posición, mezclo la baraja de esta manera retirando primera y última carta, continúo y al final dejo todo en el orden perfecto, con la carta del espectador hasta arriba, haciendo un double lift y jugando un poco con la mesa, haciendo que la mesa transforme la carta precisamente en la carta seleccionada. Y bien, esos fueron los 3 trucos de esta ocasión. Espero que de verdad te hayan gustado y si fue así, ponlos en práctica. Grábate haciendo los trucos con tus amigos, familiares, con tus seres queridos y mándamelo a mis redes sociales, ya sea a mi Instagram o a mi Facebook. Y si me gusta mucho el video, tal vez hasta te puedes ganar una sorpresa. Yo no sé. Y bien, si te gustó el video no olvides dejarme un like, compartir el video, suscribirte activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal y comentar aquí abajo cuál fue tu parte favorita de este video. Recuerda hacer magia, que el mundo lo necesita, y bueno, yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.